chatting outside, actually. She was Eligio's wife. You know, my dad's youngest brother. Right. Who wrote about it? Yeah. That's right. ¿Qué día Sorry. Ever since the Jinx, everybody has to be very That's right. ¿Qué día pasa tu película? El 6 de noviembre de hoy en 8. Y el lunes. Que la mía hasta el 11 o así. ¿Te quedas hasta el final? Voy a estar hasta el 10. Ah, sí. ¿Tú también presentas tu película? Sí, pero déjame decirte qué día pasa. No día. Tengo que decir que estoy Mother and Child es increíble. Ah, qué bueno, gracias. Es que de las muchas cosas, pero el diálogo Ah, qué bueno, es gracias. increíble. Es como el diálogo muchas veces en películas españolas, especialmente es la parte que más Sí. yo creo que se debe como enseñar. Hello and welcome everybody. Thanks for Gracias. coming on this impossibly, almost magically rainy day. Y luego la parte I wanted to remind you that this panel will be held in Spanish, perhaps not in its entirety, but the question and answer will be in Spanish. La cuestión, We're running a little bit late, so, estamos un poquito atrasados, así I believe we que have until 12. creo que tenemos solo hasta las 12:30 at the end for questions. y quiero Buenos días, mi nombre es dejar un Luis poquito de Ford, tiempo soy para la profesor del presentación. cine latinoamericano aquí en el Departamento de España. Nacido en Inglaterra, Justin Webster trabaja en Barcelona como cineasta desde hace más de 3 décadas. Ha dirigido documentales sobre diversos temas, como por ejemplo fútbol en España, racismo en África y crimen y justicia en Guatemala, temas que reflejan sus preocupaciones humanitarias y muestran sus agudos instintos de periodista, además. Su última película, Gabo, The Creation of Gabriel García Márquez, que estrenó en Austin al comienzo del octubre, capta la vida y obra de García Márquez con gran sutileza estética y sensibilidad política. Director de La sombra del caminante, 2004, Los viajes del viento, 2009 y El abrazo de la serpiente, 2015. Ciro Guerra, a su izquierda, es uno de los cineastas colombianos más originales y logrados de los últimos tiempos. Sus 2 últimas películas han sido presentadas aquí en Austin esta semana en el Marquesa Theater de la Austin Film Society. El abrazo de la serpiente acaba de ganar el premio para el mejor cine de arte en el Festival Internacional de Cannes. Costeño como García Márquez, Guerra en sus filmes muestra una gran capacidad técnica, además de un gran amor por las tradiciones orales y la cultura popular. Rodrigo García empezó su larga carrera en el cine en México durante los años 80. En los últimos 15 años se ha distinguido en los Estados Unidos como guionista, productor y director de películas bien elogiadas como Things You Can Tell by Looking at Her, Nine Lives, Albert Nobbs y su última película Last Days in the Desert. También ha trabajado mucho en la televisión, contribuyendo a lo que muchos consideran la nueva época de oro en este medio, siendo creador y executive producer del programa de HBO In Treatment y más recientemente de Blue, creado por su muy innovador web channel Wigs. Además es hijo de Gabriel García Márquez. Last but not least. Last but not least. El cine ha sido fundamental en la vida y la carrera de García Márquez. Empieza su carrera en el periodismo escribiendo críticas de cine en los años 50.
Después, en los años 60, se convierte en guionista bien destacado y productivo, escribiendo guiones para películas como El Gallo de Oro, dirigido por Roberto Gavaldón en 1964, y Tiempo de Morir, dirigido por Arturo Ripstein en 1966. En los años 80 fundó una de las escuelas de cine más importantes de América Latina, la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Y sigue trabajando en el cine como profesor y guionista para el cine y televisión hasta los últimos años de su vida. Entonces, mi primera pregunta, bien panorámica, es para todos ustedes, pero quería empezar con Ciro Guerra. En su opinión, ¿en qué consiste la importancia de Gabriel García Márquez en el mundo del cine hoy en día? Bueno, buenas tardes. Buenos días, perdón. Pues para nosotros los que hacemos cine en Colombia y los que trabajamos en el cine en Colombia, la figura de Gabriel García Márquez ha sido siempre una sombra larga que se ha proyectado y que hasta cierto punto ha sido como por un lado sí es evidente que hay un gran nivel de respeto e inspiración, pero por otro lado es un legado muy grande contra el que de alguna manera se ha querido batallar mucho. Se ha generado mucha... porque pues a los padres hay que matarlos de alguna manera, ¿no? Y García Márquez es el padre de nuestra narrativa colombiana. Entonces, y a García Márquez es muy difícil intentar en matarlo, ¿no? En dejarlo atrás. Entonces ha sido como una gran dualidad. Durante los años 60 y 70 el cine colombiano tuvo una enorme influencia de su obra y hubo varios intentos de adaptarla y digamos que en los años 80 y 90 se trató de apartar, de dejar eso atrás, de buscar otros caminos, de buscar otras vías y hoy en día todavía hay una gran parte de nuestra generación que choca con ideas como la del realismo mágico, ¿no? Con ideas como, sobre todo porque ha sido tan desafortunado en adaptar este mundo literario al cine, es tan difícil, casi tan imposible que realmente es una relación muy compleja la que se tiene. Pero para mí en lo personal, pues García Márquez siempre ha sido, su trabajo siempre ha sido un faro, ha sido una demostración de que es posible llegar a ser universal contando lo que uno conoce, lo que uno ha visto, lo que uno ha vivido, y cómo es posible que gente en los lugares más lejanos del mundo se identifique con eso, lo entienda, a pesar de que pues obviamente la relación que nosotros como colombianos tenemos con su narrativa es diferente a la que tiene el resto del mundo, ¿no? Mientras el resto del mundo la ve como el producto de una imaginación muy fértil, para muchos de nuestros colombianos, especialmente para la gente del Caribe, es más bien el producto de una aguda observación de la vida, ¿no? De la vida real, hasta el punto de que hay muchos que dicen que él es más un periodista o un mecanógrafo que un novelista, ¿no? Hay gente que dice cosas así en el Caribe, porque realmente nosotros estamos enfrentados a eso, a esa magia, pero al mismo tiempo a esa tragedia todos los días. Para mí García Márquez ha sido como el que ha logrado plasmarla en toda su complejidad, en toda su belleza, y para mí por eso es fuente de inspiración y digamos que sí considero su legado como algo que hay que, como un faro, como una guía. No intentaría adaptar una novela de él, porque en lo personal creo que las obras maestras hay que dejarlas hay que apreciarlas como son y no, pero digamos que sí su influencia es innegable para mí. Y digamos, no me cuento dentro de los que tratan de buscar otros caminos y de irse más hacia el realismo puro o hacia el mundo urbano o hacia la modernidad, que son como los caminos que mucha gente ha recorrido, ¿no? Un poco en buscar nuevas expresividades. Ciro, ¿tú dirías que la sombra de García Márquez se siente más en Colombia a nivel de la industria cinematográfica o más bien surge de una sensibilidad García Márqueziana al nivel de la estética, el humor, etcétera? No, yo siento que la sombra de García Márquez, pues no podemos hablar de una industria de cine en Colombia, es algo muy pequeño todavía, que está empezando, que es incipiente y que durante mucho tiempo luchó para existir. Entonces hablar de una industria como tal no. Yo siento que la sombra de García Márquez está sobre todo en su impacto. O sea, el impacto que ha tenido su narrativa y cómo es una narrativa que viene de Colombia, que yo veo como profundamente colombiana,
profundamente caribeña, pero que ver cómo esa narrativa ha tenido el impacto el mayor impacto que ha tenido una obra artística en Colombia, pues es algo que infiere de una u otra manera, más que digamos que es, o sea, inclusive más que los aportes físicos o tangibles que él tuvo, ¿no? Por ejemplo, la creación de la Escuela de San Antonio de los Baños, donde se ha formado muchos amigos míos, mucha gente de mi generación, mucha gente con la que trabajo se ha formado ahí y la guarda como una experiencia muy importante. O que, digamos, su participación directa en películas, ¿no? Justin, ¿querías hablar un poco sobre la importancia de García Márquez en el mundo del cine en general? Pues primero, buenos días y que me da mucho respeto hablar de cine y García Márquez aquí con un gran director que también es hijo de García Márquez y con Ciro García, que vi su película Los vientos, El viaje de los vientos anoche, es maravilloso. Y yo soy documentalista. Te vamos a juzgar muy duramente. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Eso es lo que pensaba. Yo soy documentalista, entonces yo creo que lo que podría aportar un poco es, haciendo el documental de García Márquez, fue un reto porque hay tanto, es 90 minutos y contar la vida y obra de García Márquez en tan poco tiempo era muy difícil. Obviamente que su papel en el cine, o la relación con el cine al principio parecía muy apetecible, porque es visual y contar las cosas de una forma visual, biográficamente podría ser interesante, pero al final es curioso porque ha quedado en el documental, pero un poco de refilón. Es clave, creo, en entender García Márquez, totalmente como crucial en algunos momentos, pero no ha quedado mucho en el documental. Y el otro reto era hacer el documental que captaba un poco de su espíritu. Y entonces ha pasado el documental en un festival en Seattle hace poco y había dos críticas, uno que dice que captiva la magia de García Márquez y el otro que dice que dónde está el realismo mágico. Entonces yo creo que es un tema que podríamos hablar un poco más adelante, pero quería decir que en este recorrido de dónde estaba el cine en la vida de García Márquez, al principio tanteando el paisaje a ver dónde ir, vi dos momentos que no estaban en esta lista. Uno, o tres más bien. Uno es en Aracataca, que su abuelo le llevaba al cine. Él decía que no se acordaba de las películas que veía, menos uno que menciona que es Drácula, pero que su abuelo le hacía contar después, el día siguiente, que había visto y aprendía cómo acordarse de todo y contarlo con todos los detalles. Eso yo creo que tenía un efecto porque el impulso de García Márquez, desde mi punto de vista, no era necesariamente desde el principio ni literario ni cinematográfico, es que simplemente buscaba y se expresó luego en literatura con toda la potencia que tenía. Y otro momento me parece que no estaba mencionado es en Barranquilla, porque en Barranquilla conectó con toda esta gente, este grupo como multifacético, creativo, compañero, y Álvaro Cepeda, por ejemplo, especialmente fue clave, creo, en sus primeros pasos en experimentación con cine. Y luego todos los otros de la escuela de cine y tal, pero al final yo creo que vamos a acabar hablando un poco de las adaptaciones, porque su último papel quizás era como defender su obra o intentar hacer que su obra llegaba al cine con todos los riesgos y todas las esperanzas y con los resultados un poco desiguales. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta. Definitivamente. Pero es como
puedo aportar. Sí, y ya que mencionas su época en Barranquilla, también dirigió una película, La Langosta Azul, un corto en esa época, que es la única película que dirigió García Márquez. Quería hacerte otra pregunta, Justin. En su película Gabo subrayas el lado público, internacional de García Márquez. Incluso hay una entrevista con un cierto expresidente de los Estados Unidos en la película. ¿Hasta qué punto te parece que Gabo dejó de ser una figura simplemente literaria? ¿Y cuáles aspectos de ese lado público del escritor se manifiestan en tu documental? Pues yo creo que hay un momento que me gustó mucho cuando después de la publicación de El otoño del patriarca y sus primeros años de experiencia con la fama, se reveló y hay un momento cuando un amigo suyo, Enrique Santos, dice que él dijo a Enrique Santos que la fama lo voy a gastar en política. Entonces buscaba una forma de utilizar esta fama que le había caído encima para otra cosa, que era política, pero más bien a través del periodismo. Y en el documental yo creo que era un poco la historia, como él intentó transformar esta energía, ¿no?, de fama en otra cosa, más bien a través del periodismo, pero el periodismo político, y esto le llevó a otras cosas. Listo. Una pregunta para usted, Rodrigo. ¿Cómo ha sido instrumental García Márquez en su interés inicial en el cine y más tarde en el desarrollo de su carrera en cine y televisión? Perdón. Bueno, o sea, realmente Gonzalo y yo, mi hermano y yo, crecimos en un mundo donde, o sea, nada se preciaba más que las historias o el trabajo político-social. O sea, realmente nosotros de niños, decía yo el otro día medio en broma, pero luego lo pensé y era cierto, no conocíamos a un solo hombre de negocios, ni a una mujer de negocios. Todo el mundo era escritor, pintor, poeta, guionista, algún médico quizá. Y todos los que no vivían de su trabajo, los únicos que hacían otros trabajos, trabajaban en publicidad, porque era la manera para los artistas y los escritores de ganarse la vida. Y el cine siempre fue una cosa, digo, muy presente, una de mis memorias más antiguas y que persistió durante mi niñez, mi adolescencia y hasta mis años, mi década de 20s y 30s, era la de Gabo sentado en la sala de la casa con algún otro guionista o un director escribiendo un guión. O sea, toda la vida estaban, o sea, Ruy Guerra, Fuentes, Felipe Casals, Hermosillo, Ledoux, o sea, toda la vida él trabajando en un guión o algún productor o director viniendo a pedirle que trabajara en un guión. Y siempre se habló, por supuesto en esa época era mucho más difícil ver una película de lo que es ahora, no todo estaba en Netflix y en Amazon, entonces crecí con el mito de lo que mi papá consideraba las grandes películas, que eran por ejemplo Barbarroja y Los Siete Samuráis de Kurosawa y todo Kurosawa en general, Jules et Jim de Truffaut, El General de la Rovere, de Rossellini, o sea, eran películas míticas de las que yo oí hablar y claro, no las vi hasta años después, pero él las sostenía como obras maestras de narrativa y en general, y a pesar de que él decía frases muy suyas como no hay nada mejor que algo bien escrito, o no hay nada más bello que el idioma castellano, o lo que sea, realmente él era muy omnívoro con todas las formas artísticas. O sea, para él una bella canción, un bello poema, una gran novela, una película, o sea, todo era igual, o un reportaje, como se dijo antes en el panel anterior. Para él todo eso tenía la misma fuerza, o sea, no se podía competir, no podías decir.
Digo, él por supuesto siempre decía en su corazón la narrativa era una cosa muy especial y el idioma, pero su gusto por las películas era realmente apasionado. Entonces, realmente yo creo que para mí eso fue una cosa, como me interesaba mucho la foto fija y él también era muy amante de la fotografía del Artig y de Capa y de Cartier-Bresson sobre todo. Yo creo que esa fue mi puerta al cine, ¿no? Realmente a través de la fotografía, la hice mucho en la adolescencia y finalmente ya un poco más interesado en narrativa, pues me fui por la dirección de fotografía, prudentemente, y eso fue un poco lo que me metió en el cine. Pero sí, el cine era toda la vida, el cine era una pasión absoluta. Luego, ya más de adolescente, me descubrí que Gabo tenía el deseo de ser director, ¿no? Eso fue una de las cosas que lo llevó al Centro Experimental en Italia. Y también su llegada a México tenía un poquito esa intención. Sabía que en México era un lugar donde podía vivir y trabajar y tenía amigos y iba a poder escribir, pero yo creo que también había la posibilidad de escribir ahí guiones y a lo mejor eventualmente dirigir una película, pero por suerte fracasó. Tuvo que conformarse con escribir. ¿Puedes Sí, decir? sí, Porque claro. es curioso porque yo creo que no había realmente tenido tanta conciencia de la importancia de, digamos, el fracaso en el cine con los guiones hasta hacer y cómo esto condujo a 100 años de soledad. Yo creo que eso se ha exagerado un poquito, en el sentido de que yo creo que él jugaba con la idea, la posibilidad de dirigir películas, pero tengamos en cuenta que cuando él llegó a México, ya haber escrito La hojarasca, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba, que creo que fue su primer libro ya más importante. Entonces, no me imagino realmente que fuera una persona que iba a abandonar la narrativa. Yo creo que eso se ha exagerado un poco. Yo creo que él tenía un poquito la ilusión de poder hacer algunas películas como las que admiraba, pero no, o sea, lo dije en broma, no creo que realmente el fracaso de los sueños de un guionista fue lo que lo volvieron escritor, porque además ya en esa época había escrito también, aparte de cientos de columnas y pequeños reportajes, ya había escrito El relato de un náufrago. O sea que... Pero no dijo que 100 años de soledad era, en cierto modo, en contra del cine, porque es un cuento que yo sé que quizá no, fabulaba un poco sobre esas cosas, pero decía que iba con sus guiones a los productores y acumulaba guiones que estaban o ideas de historias que estaban rechazadas, y él se juntó todo esto y hizo 100 años de soledad. Tengo amigos escritores que dicen que eso es una fábula. Yo creo que es una medio fábula, pero como toda fábula, como toda historia, como todo prejuicio, tiene un núcleo de realidad, en el sentido de que yo creo que, o sea, parte del impulso, o sea, muchas de las ideas y de las historias y el concepto de 100 años de soledad era muy antiguo, lo tenía desde que tenía 20 años. No entero, por supuesto, no había encontrado el tono y la forma, pero la idea de esta novela un poquito global del mundo en el que él creció. Pero lo que sí es posible que haya generado su paso por el cine y el guionismo en México, que es lo que le puede pasar a cualquier guionista, es un gran deseo de poder ahora explayarse con toda la libertad, sin tener que pedir notas, pedir permiso. O sea, por desgracia, el hacer películas es un constante pedir permiso, pedir opiniones, pedirle permiso a los que pagan, a los que distribuyen, pedirle a los actores que quieran trabajar contigo, etc. En cambio, la novela, a pesar de su enorme dificultad, pues es completamente libre. Entonces yo creo que sí es posible que haya contribuido en cierta manera la frustración de ser guionista en decir, ok, ahora voy a hacer exactamente lo que yo quiera, y eso aunado a la vieja idea de la novela,
su desarrollo como narrador, etcétera. Yo creo que todo confluyó, inclusive presión, pobreza, o sea, todo, la inminente cumplida de 40 años, yo creo que todo eso se juntó en una especie de reactor nuclear que produjo 100 años de soledad. Creo yo, todos son ficciones, por supuesto. Todos son historias. Esa es la mía de hoy. Es cierto que ha tenido bastante éxito en los años 60 con sus guiones, ¿no? Que ganó bastante dinero antes de hacerse famoso como novelista. Bueno, trabajaba y le pagaban. Yo creo que, o sea, nuestro concepto del éxito ha cambiado de una manera tan impresionante, ¿no? Ahora los muchachos de 20 años quieren ser Tarantino en media hora. Pero supongo que, hablando en México en los 60s, escribía guiones y se los pagaban. Entonces, en ese sentido, siendo un guionista profesional, había un éxito y algunas de esas películas tuvieron más éxito que otras. Pero sí, era un éxito relativo, sí, me imagino que sí. Vamos a hablar un poco de las adaptaciones de las obras literarias de Gabo. ¿Por qué ha sido tan difícil traducir el lenguaje literario de Gabo a la pantalla grande? Es una pregunta para cualquiera. Tú primero, sí, ¿no? Pues desde mi perspectiva de espectador solamente y de lector y de conocedor de las historias, a mí me parece que las historias de Gabo son muy específicas. O sea, están como vienen de un contexto, de un lugar muy específico, que no es el contexto y el lugar en que fueron producidas las películas, me parece. O sea, hay algo específico en esos personajes, pues, que son muy de La Guajira, muy del Cesar, muy del Magdalena, muy de Aracataca, que por más buen actor que sea Javier Bardem, no tiene cómo agarrarlo, ¿no? Creo yo, o Irene Papa, ¿no? O sea, como que son personajes que son que al hacer ese salto se vuelven, como que pierden algo de su esencia, pareciera, ¿no? También me parece que, pues, o sea, realmente son grandes libros, y la razón por la que son grandes libros es que su lenguaje natural es la literatura. Creo que de pronto tal vez las adaptaciones han sido demasiado fieles, han pretendido ser demasiado cercanas, tratar de recrear ese mundo literario. Pero si le quitas el lenguaje a ese mundo literario, pues me parece que es muy difícil, ¿no? O sea, la que más me ha gustado realmente, no diría que es la única que me gusta, pero sí la que más me ha gustado fue la que hizo Arturo Ripstein sobre El coronel no tiene quien le escriba. Porque me parece que es más cercano, hay una mayor cercanía de esos personajes con el mundo literario. O sea, como que esa atmósfera me resulta creíble y como que está recreado algo que... Es que el cine está demasiado atado a la realidad. El cine, por su naturaleza, está demasiado atado al mundo físico. Y en ese mundo físico, pues la ficción literaria, ¿no? El vuelo de la imaginación literaria, pues es diferente. Necesita de otro lenguaje, creo yo. Se necesita como un proceso de... Me hubiera gustado, pues no sé si eso es ficción o si es pero yo recuerdo alguna vez haber escuchado que Akira Kurosawa tenía una idea de hacer 100 años de soledad en el Japón medieval. Y eso me hubiera gustado verlo. Pues digamos, me parece que hubiera sido una posibilidad de adaptar, porque realmente lo que adaptas es la estructura y las ideas, pero los pones en otro contexto que sí es cercano al director, pues, que sí es conocido por el director y se vuelve... Eso hubiera sido muy interesante de ver, pero en general sí yo creo que se pueden hacer buenas películas, es más posible hacer buenas películas de libros malos porque de libros buenos. O sea, porque un libro malo es porque todavía no se ha encontrado puede que haya una historia y haya una idea ahí, pero no se ha encontrado su lenguaje ideal, y el cine puede entrar a hacerlo, ¿no? Pero los grandes libros, pues creo que deberían quedarse como libros. Sí. De hecho, hay una adaptación de 100 años de otro japonés, Shuji Terayama, Farewell to the Ark, de 1984, pero que yo sepa es el único intento realmente. Bueno, la hizo sin los derechos. Y está congelada, por supuesto. O sea, la hizo sin los derechos. Mi padre se enteró después y, con la pena, como dicen en Colombia, la película está presa en Japón.
no tenemos idea cómo es. Hablando de eso, es significativo que gran parte de las adaptaciones han sido películas no colombianas. Pues sí, yo cuando estaba mirando a ver el documental y pensando que había esas películas que posiblemente podrían explicar algo, pues, yo creo que hablando en claro que han ido de mal en peor, ¿no? Bueno, no tan mal, no tiene quien le escribe, está bien, pero los otros, el amor en los tiempos de cólera es realmente malo. Conozco de una muerte anunciada no está tan bien como podría ser. Y yo creo que el gran problema es hacerlo creíble. Yo creo que García Márquez era especialmente enfocado y consciente de hacer las cosas creíbles y no era nada fácil. Pero encontró el camino de hacer sus obras increíblemente creíbles y el lenguaje de hacerlo en imágenes es completamente diferente. No deja los espacios para la imaginación, son completamente diferentes en cine que en literatura. Y con todos estos como condicionantes de actores y de poner caras específicas, especialmente si son famosos, lo hace cada vez más difícil de tener la esencia. Y al final ves que por ejemplo, en El amor en los tiempos de cólera, es preocupante que es una apreciación de su obra tan poco profundo, ¿no? Tan poco el humor, incluso que el humor fino de García Márquez, la ironía que es tan especial, se vuelve muy banal y casi ridículo en los diálogos de ahí. Entonces yo creo que también es una falta de lo que Ciro dice, que es no puedes sacarlo de contexto tanto, no solamente en el contexto de dónde está rodada la película, sino en el contexto de quién lo hace y cómo lo hace. Interesante porque pues tu documental también es una especie de adaptación en vez de la obra de García Márquez, su vida. Entonces, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos de hacer visual, ¿no? Poner la vida de García Márquez en la pantalla? Pues tenía... En 2 horas, ¿no? Tenía este crítico que dice que falta un realismo mágico. Tenía cierta presión de encontrar una forma de representar, por ejemplo, los grandes momentos del realismo mágico, real maravilloso. En 100 años de soledad, por ejemplo, cuando José Arcadio muere y entonces su sangre pasa por las calles, lo que Salman Rushdie explicó también. Pero es imposible hacer esto o lo haces literalmente como en estilo como Harry Potter y sería muy banal o tienes que buscar otra fórmula, no sé cómo sería. Entonces después de ver los peligros de intentarlo, pensé que una cosa que sí es más, por ejemplo, en el cine de Ciro, por ejemplo, el lugar. Entonces, el río Magdalena, Sucre, donde realmente pasó con una muerte anunciada, para mí son increíblemente potentes y intentar que la magia de García Márquez era su forma de ver la realidad. Entonces, si intentar captar un poco de esto, sería mucho. Entonces, esto fue mi intento de tener un poco de su magia, que parece un cliché hablar de su magia, pero no lo creo. Yo creo que tenía una profundidad de mirada que era tan especial que aquí estamos hablando de ello. ¿Puedes hablar un poco más sobre el proceso de la película? ¿Cómo se inició el proyecto y si fue fácil, difícil juntar toda esa información, esas entrevistas y tal? Bueno, fue bastante rápido en términos de normalmente tardas un par de años y esto arrancó rápido. Fue idea de Kate Horn, una productora
en Inglaterra y que trabaja normalmente con un amigo mío, director Angus McQueen. Cruzamos, esto fue unos meses antes de la muerte de García Márquez, y entonces heredé el proyecto, que luego se deshizo y luego renació un par de veces, y al final fue un rodaje bastante rápido y con muchísima suerte para hacerlo en tan poco tiempo. Y fue difícil, siempre es difícil, pero fue probablemente la producción más placentera que he hecho en mi vida. García Márquez llegó a ser una figura obviamente universal, pero al mismo tiempo colombiana por excelencia, o sea, nunca perdió su identidad como escritor colombiano. Y mi pregunta para Ciro es que si tú piensas que realmente un director colombiano puede llegar a ese punto, o sea, puede ser a la vez un director colombiano y también universal, si es posible eso. Yo creo que es la única manera de ser universal, pues. O sea, creo que todos los grandes directores pues son muy específicos del lugar de donde son, ¿no? No sé, Almodóvar es profundamente español, ¿no? Bergman es profundamente sueco, y son los grandes cineastas, ¿no? O sea, Kurosawa, más japonés que él, pues, no sé, Ozu, son cineastas que logran llegar a lo universal a través de la honestidad con que asumen su propia identidad. Hay otros cuya identidad es transnacional, ¿no? Hay otros que su identidad es viajera, su identidad es... y han construido un cine a partir de una identidad global. Y eso también es completamente válido, pero pues creo que el problema, pues uno de los principales problemas que hemos tenido en el cine en Colombia es que hemos querido muchas veces tratar de imitar modelos extranjeros, ¿no? Como que Colombia es un país que tiene un problema grande en el sentido de que se desprecia profundamente, se desconoce profundamente a sí mismo gran parte de la sociedad. Miramos a nuestra parte, o sea, lo que somos nos produce vergüenza o es motivo de burla muchas veces. García Márquez nos enseñó que realmente ahí había tanto potencial como en cualquiera de las grandes culturas milenarias de la humanidad, ¿no? Pero pues es una lección que todavía la sociedad colombiana no asimila, ¿no? Hasta el punto que al mismo García Márquez se le expulsó de Colombia, y eso, de alguna manera, ¿no? Por sus ideas, etc. Entonces, es una sociedad que todavía no ha terminado de resolver eso, pero siento que para eso es lo que nos enseñan los grandes artistas, ¿no? Y los grandes otros artistas colombianos, ¿no? Como Botero, como Obregón, son gente que es profundamente colombiana, y no solo profundamente colombiana, sino profundamente, para mí Colombia son 5 países juntos, ¿no? Un país caribeño, que fue el que produjo a García Márquez, ¿no? El país andino de Botero, el país amazónico, el país llanero y el país pacífico. Son 5 países completamente diferentes, con diferente cultura, diferente historia, diferente gente. Y siento que hasta ahora es que gran parte de los artistas están sintiéndose cómodos siendo de donde son. Porque durante mucho tiempo lo que los artistas querían ser eran artistas europeos o artistas de otro país, ¿no? O tratar de seguir el modelo americano, el modelo... Te hice esta pregunta anoche también, pero ¿cómo se capta la colombianidad a través del cine? O sea, o es posible hacerlo, o es algo que haces conscientemente. Yo creo que si se hace conscientemente no va a funcionar, porque no creo que uno pueda decir, voy a captar algo tan elusivo como la colombianidad en una película. Eso es como... Yo no sabría cómo hacerlo, realmente. Solamente sé que... A mí en lo personal me fascina, tengo una fascinación personal por Colombia, me parece un país increíblemente diverso. Me parece que es un país que no se ha contado, o sea, que no se conoce, o sea, se ha contado algunas partes, pero por ejemplo, una película de esa historia de esos afrocolombianos del Pacífico colombiano, eso es una historia que está todavía por contar, por escribir, ¿no? La historia de los llaneros colombianos y su relación con la tierra es una cosa que está por hacer, ¿no? O sea, es un país que tiene tanto por contar que para mí eso es lo fascinante, pues, lo emocionante y lo que me hace querer estar en Colombia, digámoslo así, o sea, porque para mí Colombia no es la ficción que se ha creado en los noticieros, ¿no? No es, y trasciende lo que
lo que es lo que ha sido la política, lo que ha sido como lo que más se ha hablado de Colombia. No siento que lo más interesante está todavía latente, está todavía secreto, está todavía guardado, y así como esos universos que García Márquez le dio al mundo, hay muchos más, y eso me fascina. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco tricky. ¿Les parece que existe un conflicto entre el compromiso político de García Márquez, de que se ha hablado mucho, ¿no?, en este simposio, y las varias adaptaciones bien comerciales de su obra? O sea, ¿qué piensan? Un compromiso político. Es un compromiso político, o sea, si hay una tensión o un conflicto entre el compromiso político de Gabo y su éxito, pues, de los últimos años. Su éxito no solamente en cuanto al mundo editorial, sino también en cuanto al cine, o sea, hacer adaptaciones para cine comercial. Yo creo que no, o sea, yo creo que una de las cosas que finalmente se dieron con Gabo, que creo que es notable, que es que siempre la gente logró verlo de manera muy integral, pero muy compartimentada. O sea, sus libros eran sus libros y los admiraba gente inclusive que odiaba sus posiciones políticas. Las películas eran queridas, odiadas, pero no eran juzgadas en términos de los libros. O sea, como que no es la respuesta. O sea, yo creo que por encima de todo estaban los libros y la admiración por los libros. El trabajo político era bueno, siempre por supuesto es comprometido y es complicado mezclar el arte con la política o la política con lo que sea, sobre todo que no era política en el sentido de que no era candidato a nada, pero sí, yo creo que la gente, inclusive sus más críticos de sus películas, o sea, él como autor logró sobrevivir sin muchas heridas, pues creo. Me da esa impresión. Pero quería comentar una cosa con respecto a lo que dijo Ciro con mucha razón de las adaptaciones. Yo creo que adaptando esos libros a películas se hicieron un par de errores grandes. Primero, siempre se menospreció el aspecto psicológico de las novelas. O sea, las novelas de Gabo son psicológicamente muy astutas. O sea, la motivación, los problemas, las ambiciones, los sueños, a veces literalmente lo que los personajes soñaban. O sea, aún una novela como 100 años de soledad, si se miden las 400 páginas contra los eventos, contra el número de eventos de realismo mágico en la novela, estamos hablando de 15 momentos de realismo mágico contra 400 páginas de psicología fuerte. Entonces yo creo que muchas veces el realismo mágico era como la campanita con la que los cineastas se ilusionaban, ¿no? Y era, claro, una trampa tremenda porque es lo más difícil de traducir al cine, que como dice Ciro es completamente concreto y realista. Entonces siempre el menospreciar la psicología de los personajes hacía que las películas quedaran muy endebles, la verdad. Luego se menospreciaba la estructura también. Siempre se buscaba lo mágico, o sea, siempre se hacía hincapié en lo menos traducible. Y luego había, tal como decías tú, demasiado respeto por el autor, hasta el punto que se usaba con frecuencia diálogos de Gabo en las películas, que en los libros eran, aún en los libros y en el contexto de sus libros, eran diálogos, como se dice en inglés, heightened. O sea, eran diálogos con un pie en la tierra y con un pie en la poesía. Pero claro, cuando es un actor trataba de decirlo, resultaba prácticamente risible. Entonces, todo eso, con además yo creo que la carga de muchos directores de serles fieles al libro.
cuando en realidad lo que tenían que hacer era acuchillar el libro y reinventar el libro, ¿no? Pero yo creo que muy pocos se atrevieron. Y luego está, por supuesto, la enorme necedad de que una novela tenga que ser una película. Y ahí sí, por necios, pues se merecen todo lo que les haya pasado. Que se chinguen, como dicen en México. Rodrigo, en su propia obra cinematográfica y televisiva, la familia es una fuente de gran riqueza psicológica y dramática también. Y me pregunto si hay algo de Gabo en eso. Bueno, hay algo de Gabo y hay algo de todo el mundo, porque yo creo que la dinámica familiar sigue siendo la mata que nunca deja de dar. Esa es la fuente más inagotable de la historia. O sea, desde Edipo hasta Los ricos también lloran, o sea, pasando por todo. O sea, el matrimonio, los padres, los hijos, la madre y una hija, los hermanos. O sea, la primera historia que hubo fue familiar, ¿no? Dios creó al hombre, viéndolo solo, le inventó una pareja, ya que eran 3, hubo un fuerte desacuerdo. El papá los expulsó, esos 2 tuvieron 2 hijos y el mayor mató al menor. O sea, estamos en la página 2 de la humanidad y ya estamos con unos problemas familiares nucleares. O sea, eso nunca se va a acabar. O sea, por supuesto, Gabo tenía los buen día. Yo tengo personajes que he hecho principalmente en cine americano, realista, contemporáneo, pero esa es la mata que sigue dando, es la vaca más lechera de todas. Entonces sí hay una relación, pero es una relación que la hay con todo, ¿no? O sea, esa es la tierra más fértil, ¿no? Aún en películas donde no hay familias, como la tuya, por ejemplo, hay una familia, hay una figura de un niño y una figura de un padre, ¿no? O sea, es imposible huir de eso. Entonces sí, o sea, eso es algo que comparto con Gabo y con todo el que escribe una historia, ¿no? Realmente. Creo que hasta Harry Potter pierde a sus padres, ¿no? ¿Esa no es la página 1? O sea, Me gustaría ver la discusión al público. Preguntas. Sí. Rodrigo, quería preguntarte sobre ese viaje que hiciste con el Gabo en Cuba, que llegó casi de cinematógrafo de su reportaje que estaba escribiendo. Uno de los que se dio cuenta que tú vas y estás haciendo las fotos de ese reportaje. ¿Cómo fue pues, trabajar con él, pues tratando de plasmar en imágenes lo que él estaba viendo? bueno, fue en el 75, yo tenía 15 años, él volvía a Cuba desde 1960, no había vuelto. Cuando fue en el 60 era un periodista desconocido, en el 75 ya era muy famoso, quería visitar Cuba y enseguida, a los pocos días, a las pocas semanas de estar ahí, se interesó mucho en lo que habían hecho los cubanos para sobrevivir al bloqueo, todos sus recursos, algunos de ellos muy ingeniosos, otros realmente increíbles o tristes por necesidad. Entonces me invitó que yo tomara fotos. Realmente no trabajábamos, llevábamos una especie de carreras paralelas. O sea, yo fotografiaba todo lo que me llamara la atención y él sí hacía más reportaje a fondo. Visitábamos hospitales, fábricas, cualquier lugar donde la gente se la hubiera tenido que inventar, no solo con alimentos y medicinas, sino con infraestructura pesada. Y yo fotografiaba lo que me llamaba la atención, pero claro, todo lo que me llamaba la atención era Cuba y todo Cuba estaba bloqueada y todo era un coche arreglado, un torno arreglado, todo era reinventado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue un viaje, yo nunca había ido a Cuba. Realmente con 15 años tenía una idea un poco general de todo aquello, pero sí la recorrimos de punta a punta y sí fue impresionante.
Pero con respecto a lo que me preguntas, no, o sea, ambos, había libertad absoluta. O sea, para mí hubiera sido demasiado agobiante tener una tarea más allá de ver a Cuba como yo la veía en el 75. Sí. Rodrigo, ¿alguna vez él expresó su frustración, su impotencia, su dolor por no haber alcanzado en el cine como guionista o como director que empezó a hacer precisamente? Bueno, nunca perdió su interés por el cine y de hecho ya muy entrado en éxitos, todavía trabajaba con Casals y Hermosillos y con productores americanos que iban. Inclusive hace, digamos, unos 16 años o así, todavía se presentaron en México el productor Michael Fitzgerald con Sean Penn, querían comprar los derechos del Otoño del Patriarca, Sean Penn lo iba a dirigir, había mucho interés de Marlon Brando en hacer el papel, Gabo por supuesto le pareció imposible, pero bueno, estamos hablando de gente muy sobresaliente, muy convincente, muy carismática. Entonces, cuando llegan Sean Penn y Marlon Brando a tu casa, pues vas a tener que pensarlo muy seriamente. Al final no sucedió, porque yo creo que Gabo en su corazón de corazones, pues pensar que iba a ser una película en inglés, etcétera, etcétera. Pero finalmente, o sea, pudo escribir sus libros como quiso, cuando quiso. O sea, sí hubo una pequeña... es que la palabra frustración es demasiado suerte. Sí hubo un pequeña nostalgia por ese romance juvenil. También lo tenía un poquito con la arquitectura, ¿no? Era un poquito, le gustaba mucho la arquitectura, siempre dijo que pudo haber sido una profesión alternativa. Y por ejemplo, su gran admiración y sus celos por los que escriben canciones, ¿no? Siempre le dijo por supuesto, con su compadre Escalona, con muchos de los compositores españoles, o con Sabina, con Serrat. O sea, siempre le daban muchos celos que pudieran escribir de manera tan compacta, ¿no? Cosas que te puedan conmover tanto en 2 minutos, ¿no? De poder decir en 2 frases lo que a veces un escritor... O sea, no decir en 2 frases, poder evocar con 2 frases el tipo de sentimiento que un escritor necesitaría 30, 40 páginas o una novela entera. Entonces no creo que finalmente hubiera ahí una frustración, dado que finalmente él contó las historias que quiso como quiso. Y de hecho creo honestamente que las contó todas. O sea, él siempre tuvo en su cabeza El Coronel, 100 años, La Cándida Heréndira, El amor en los tiempos del cólera. Esperó 25 años para poder escribir Crónica de una muerte anunciada. Siempre supo que escribiría un libro de memorias. Entonces yo creo que él escribió todos los libros que llevó dentro de sí mismo. No sé si, o sea, ya mayor escribió libros más cortos, porque según él mismo, una vez me dijo que él había oído que en la vida de un autor se llegaba a una época en que el cerebro ya no permitía escribir novelas largas, porque a pesar de la inteligencia y a pesar de la experiencia, la capacidad del cerebro para poder contener simultáneamente toda la vasta arquitectura de una novela, ¿no? Se iba perdiendo porque, y no estamos hablando de una persona vieja, pero él sentía ya a los 65 años que empezaba a confirmar lo que se le había dicho, que a veces ya es la musculatura cerebral para escribir una novela de 500 páginas, sentía que se le estaba desvaneciendo. Entonces a partir de los 70 escribió novelas de 100 páginas. Pero finalmente creo que, o sea, nunca lo oí decir o pensar es que esta no la escribí. Por supuesto hay una novela no terminada, hay otras que me imagino que tenía ideas, pero yo creo que sí hubo 4 o 5 novelas de su vida que las escribió como le gustaban. Entonces no creo que haya ahí lugar para
ninguna frustración. Sí, por establecer un poco las conexiones con las otras facetas que hemos visto, es interesante resaltar esto. Primero, García Márquez fue un periodista de cine, fue un crítico de cine en El Espectador, y están los textos publicados, pero además fue un cineclubista, tú lo recordarás, Rodrigo, que se fue con cartas de recomendación del Cineclub de Colombia a París, cuando fue enviado especial, entre otras cosas porque estaba en plan, y me acuerdo, es decir, Hernando Salcedo Silva le confió la misión de hacer redes de colaboración con los cineclubes europeos. Desde el punto de vista político, fue un gran impulsor de los sistemas de fomentos y de coproducción del cine en América Latina. Está detrás, yo me acuerdo cuando lo vi por segunda vez en mi vida, fue en Caracas, en el año 89, que estaba en los entretelones de los acuerdos de coproducción que hoy en día siguen operando en el continente para la colaboración del cine iberoamericano. Como educador, ni hablar, el proyecto de la escuela, sus talleres, que vienen antes de los de periodismo. Y en ese sentido también creo que como empresario, Rodrigo lo dirá, que algún dinero se ha ido en películas que no sé qué tanto éxito tuvieron, pero no solo... Digamos que tenemos suerte que mi mamá no está aquí en este momento. Todo eso nos configura un panorama muy amplio en que el cine no es solo hacer guiones o ceder derechos, sino la otra pasión, realmente de una manera muy completa. Eso sí, así como siempre soñó hacer un periódico, creo que también, finalmente no lo estableció, también hay que tener que hacer una precisión, Jason, que es que tampoco dirigió ninguna película, porque él no dirigió La Langosta Azul, fue colaborador con su grupo amigo, pero de ninguna manera se le puede atribuir la dirección. Sí, era en grupo. Fue un trabajo de grupo. Colaboró. Yo quería regresar al comentario al principio de Ciro, de esa idea metafórica de matar al padre para dejar espacio para nuevas corrientes creativas. ¿Realmente me vas a preguntar esto? No. Ah, es para Ciro, ok. Lo lamento, lo lamento. Gracias, Ciro. No, y tiene que ver, o sea, hizo eco de la conversación en la primera sesión sobre literatura. Y lo estoy pensando, cualquier comentario más que quisiera hacer, pero también en términos programáticos de esta gran oportunidad que tenemos aquí. Y cómo encontrar el balance entre toda la inspiración, ideas que surgen directamente del legado de García Márquez, el balance con eso de abrir espacio y de realmente pensar el proyecto de manera amplia para dejar esos espacios para todo lo demás. O sea, ¿cómo lo ves en tu experiencia y qué podemos aprender de eso para lo que estamos haciendo aquí? Esto es para Ciro, ¿no? No, yo contesto todo lo que me pregunten. Sí, pues, como decía, la sombra de Gabriel García Márquez es muy grande y para algunos creadores en Colombia se volvió como un peso, ¿no? Como una lucha, es algo que se vuelve como que no saben si aspirar a él o si buscar otra cosa, es como que, pero yo personalmente prefiero verlo como no como algo que está sobre mí o que me está... Eso lo siento en otros países también donde, por ejemplo, hay cinematografía con mucha historia, con mucho desarrollo, ¿no? Que para un cineasta joven en Francia es muy difícil. Tienen esta sombra de estos grandes cineastas de Truffaut, ¿no? De Godard, o los alemanes o los italianos tienen esas cosas. Y pues lo más equivalente, lo más cercano que tenemos en Colombia pues es García Márquez, ¿no? De un artista que haya tenido ese impacto. Pero para mí realmente la obra de García Márquez yo lo veo como hombros donde pararse, ¿no? O sea, como que lo que tenemos que hacer es aprovechar este gigante de la narrativa y pararnos sobre él para tratar de mirar hacia nuevos lugares, ¿no? No tratar de luchar contra él, es inútil, ¿no? O sea, más bien aprender de él
qué fue lo que hizo que su obra fuera especial, qué es lo que conmueve a tanta gente. Para mí fue muy iluminador escuchar a Salman Rushdie hablar de lo importante que había sido, y lo he vivido también personalmente, ¿no? Pues cuando presentamos una película como Los viajes del viento, que se me acercara gente de la India a decirme, mira, en mi país esto se llama Yaal, y hacemos estos duelos musicales, y yo nunca pensé que hubiera otro país donde se hacían duelos musicales. Ver cómo esas conexiones que uno no se puede imaginar las establece la gente es algo que de alguna manera también aprendo de él. Pero sí hay que buscar, o sea, yo creo que hay que buscar nuevos caminos, no hay que tratar de hacer lo que él hizo. O sea, creo que lo que él hizo no creo que nadie lo pueda hacer mejor que él. Pero creo también que, o sea, cualquier artista en cualquier medio, en cualquier cine, novela, lo que sea, o sea, todo lo anterior se tiene no solo que destruir, sino se tiene también que asimilar, o sea, se tiene que digerir. O sea, tampoco puede uno decir, tengo que ignorar a Truffaut y a Godard. No, o sea, todo eso se procesa, todo eso se incorpora al cuerpo, yo creo. O sea lo que sea, en algunos casos, como dice Ciro, se para uno en los hombros, en otros casos lo ingieres, en otros casos lo vomitas, pero te tiene que procesar. Y toda la narrativa hay una continuidad, ¿no? Entonces, hay que ser original, pero a la vez eres el eslabón. Y finalmente, seas pupilo de Gabo, hijo de Gabo, descendiente de Gabo, o de Picasso, o de quien sea, es un problema que no me conmueve. O sea, si quieres ser artista, te chingas, porque vienen gigantes antes que tú, habrá gigantes después que tú. Decir, ay, es que es muy difícil, pues maestro, ponte a pintar casas. O sea, a mí la gente me dice muchas veces, oye, es difícil ser narrador siendo hijo de Gabo. Todos los artistas tienen sus problemas. El mío es de lejos el menor. ¿Entiendes? O sea, si te vas a hundir con el equipaje, Ciro no haría películas, ni yo haría películas, ni hubiera en Colombia ni en Latinoamérica quien escribiera un libro. Por ejemplo, con respecto a lo que decías de Colombia, de que hay una especie de autocensura, de autodureza, de autoodio inclusive. Yo en México lo vi mucho tiempo también, pero ahora que hubo una explosión con cineastas mundiales como Alejandro González, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, inclusive unos menos comerciales, pero no digo comerciales en el mal sentido, menos conocidos, pero más artistas como Carlos Reigadas, por ejemplo. O sea, eso ha envalentonado a los jóvenes mexicanos, que ahora el complejo del cineasta mexicano no existe. Cualquier chavo o chava en México dice, sigo yo, ¿no? Luego habrá una ola que dirá, hijo, qué difícil trabajar con la sombra de Alejandro, con la sombra de Alfonso. Pues ¿sabes qué? Si no puedes trabajar con la forma de Alejandro y Alfonso, no vas a ser cineasta. Entonces, para adelante. Bueno, y también los modelos ayudan también, me imagino también. Todo alimenta, lo que no mata engorda, ¿no dicen? Yes. Es interesante que la pasión didáctica de Gabo de enseñar también cómo contar la historia la realizó más a través del cine que a través de talleres literarios. O sea, él en San Antonio de los Baños, y tú seguramente asististe a algunos de los talleres. Ahí es donde él expresa esa pasión por enseñar cómo contar una historia, que de hecho así es como se titulan algunos de los volúmenes que recogen sus talleres, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo él utilizó más el formato del cine para preguntarse cómo contar una historia, porque utilizaba también la literatura, ¿no? Yo creo que, o sea, yo no escribo novelas, no me puedo imaginar cómo se enseña a escribir una novela. Yo creo que hablar de cine, y inclusive como dices tú, él no era un taller de guión, era cómo se cuenta una historia, le permitía
sin hablar particularmente de cine y de novela, hablar de los huesos de la estructura, ¿no? De lo que es, de lo que comparte todo. Cuál es la situación principal, el personaje principal, el problema principal, qué quiere el personaje, cuáles son los obstáculos, quién lo rodea, cómo se resuelve, cómo se termina una historia. Entonces yo creo que, o sea, trabajando en el marco de cine y de guiones, se podía hablar un poquito del esqueleto de las historias, porque me imagino que hay quien enseña cómo escribir novelas, pero finalmente las novelas, creo yo, se han aprendido leyendo muchas y escribiendo malas y luego mejores, ¿no? Pero el cine sí sigue siendo, yo creo, ser un buen marco para hablar del ABC de la narrativa. Principio, desarrollo, desenlace, final. Es que por su naturaleza es más concreto, ¿no? O sea, te obliga. Pues sí, te obliga a reducir, ¿no? En cambio, reducir novelas, ¿no? Es decir, cómo está escrita El siglo de las luces. Adelante. Miriam es mi tía, full disclosure. ¿Eso que estás diciendo te ha ayudado a ti para crear tu propia posición en el cine? Eso que estás diciendo que él enseñaba, que él mostraba, y en el caso particular de que tú sí has querido adaptar algo, se hablaba de Tiempo de Morir, que tú querías trabajar nuevamente sobre Tiempo de Morir. ¿Eso cómo está? Bueno, sí, o sea, crecí en ese mundo donde se hablaba siempre de cómo se contaban las historias, ¿no? Y sobre todo oyendo o sea, no se hablaba de cómo se escribían las novelas, pero sí presencié mucho cómo se trabajaban los guiones, ¿no? Entonces de esas conversaciones salieron muchas cosas prácticas. Sí es cierto que me gustaría rehacer Tiempo de Morir, siempre o sea, me preguntan mucho si haría libros de Gabo y evidentemente no, pero sí hay 1 o 2 guiones que me gustan, hay cosas de periodismo que me gustan, pero sí, o sea, eso, o sea, digamos que ni siquiera sabía de joven cuánto sabía de estructura por haberla absorbido. No significa que me senté a escribir y todo salió, pero una vez que me senté a escribir y a fracasar y en los guiones y a mejorarlos, me di cuenta que sí, que con el tiempo había absorbido lecciones, ¿no? Tengo una pregunta para Justin. Como colombiano, latinoamericano, no sé, uno mantiene un complejo, interioridad, lo que sea. Pero para mí en este simposio ha sido interesante ver que un inglés abre el simposio el miércoles. Ayer el biógrafo inglés nos habla cómo ha sido llevar la biografía, digamos. Hoy un cineasta inglés nos presenta un documental y la Universidad de Texas, a través del Harry Ransom Center, compra el legado de Gabo. Es universal. Y colombianos, creo que está la ministra de Cultura y Darío. Y no hay ni una bandera, no hay nada. Pero, o sea, Jaime, lo siento. Bueno, y otros colombianos. Y mexicanos. Y Rodrigo también es colombiano. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar, Justin, ¿conocías antes ese universo de Gabo antes de que te invitaran a hacer el documental? ¿Es tan importante la cultura inglesa? Sí, totalmente. Totalmente. No, es que yo sí fue Gabriel García Márquez en mi vida. Vivo en Barcelona y yo creo que uno de los muchos elementos que me llevó a Barcelona quizás era que él vivía ahí. Entonces sí, estaba completamente empapado en la obra y vida de Gabriel García Márquez, como muchísimos británicos, indios, coreanos. Es totalmente universal en este sentido, sin duda. Es que haciendo el documental también se descubre que hay estas pasiones alemanes también. Alemania e India, por ejemplo, son 2 países que parece que tienen una afección muy fuerte a su mundo.
Y sí la conocí una vez. Y en parte hacer el documental es pedir perdón para este encuentro un poco vergonzoso, porque fue en 95, me parece, que vino a Barcelona a apoyar la campaña de Felipe González. Y yo me enteré y quería un periódico británico, yo había convencido a un periódico británico para hacer un reportaje sobre él, y he escrito y quise hacerlo, y solo podía hacerlo con una entrevista. Entonces me acerqué a él después del acto, y él me atendió dentro de un nube de gente, muy educadamente, y incluso le di mi tarjeta, que luego se entera de cómo es una persona muy tímida. Me sirvió un poco para entenderle luego. Y hablé con Carmen Balcells también. Entré un poco, al final no se hizo nada, pero el perdón es por hacerle sufrir como hicieron miles de periodistas durante su vida, porque sufrió de la fama. Pero no, la respuesta es totalmente universal. Y claro, los ingleses somos como oportunistas en este sentido, que venimos aquí para estar en su mundo. Creo que tenemos tiempo para otra pregunta, si hay. No hay más, entonces se acabó. Muchas gracias por venir. Gracias por estar aquí.